Bien, pues buenos días, casi ya buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo Aula de Creatividad, un ciclo de nueva creación por nuestro equipo de canal, con el que pretendíamos recoger la experiencia cotidiana de creación de intelectuales, artistas, investigadores, y es un ciclo que tiene la peculiaridad de pretender una aplicación práctica concreta. En ese sentido, a lo que asistimos ahora es a la segunda parte de nuestra aula de creatividad, porque la primera parte ha sido ya conducida por nuestra compañera, la profesora Joana Grulla, a la que quiero dar las gracias por haberse prestado a eh, desarrollar un trabajo que lleva tiempo de preparación, que yo sé que lleva meses de preparación, de reuniones, de discusiones, de conversaciones, y que pero que sin duda permite que la actividad cultural de nuestra facultad se enriquezca con la inserción en el proceso de formación, en el proceso de irradiación pedagógica que se produce por mediación de un profesor, que permite conectar la experiencia de artistas, la experiencia de intelectuales, la experiencia de creadores con alumnos y alumnas. Bien, este ciclo, Aula de Creatividad, está dedicado a mujeres y otra sentimentalidad y cuenta con nuestras amigas, nuestros referentes intelectuales, Ángeles Mora y Teresa Gómez. Va a ser casi la última actividad de este año, quedan aún dos actividades, quizá tres al menos, una que va a estar dedicada a humanidades e inteligencia artificial, aún está el día y la hora por concretar, aunque seguramente será el 28 de noviembre, y una última conferencia que tendrá lugar el 30 de noviembre a las 10:30 horas, también en este aula, en el aula García Lorca, y en la que nos visitará el filósofo Panagiotis Sotiris, que pronunciará una conferencia sobre cómo pensar con el propio cuerpo, la práctica teórica de Althusser revisitada. Bien, este año hemos celebrado el 40 aniversario de la fijación del concepto otra sentimentalidad. Hemos tenido varias actividades. En marzo una actividad conducida por nuestro compañero y amigo Miguel Ángel García. El otro día, en la conferencia que dio Álvaro Salvador, también se habló de estos temas, específicamente alrededor de la influencia de Pablo Neruda en la otra sentimentalidad. Y bueno, culminar, digamos, las actividades culturales de este año natural con este encuentro tiene para nosotros un valor especial. Es por eso que nuestra decana, Ana Gallego, me ha insistido en que siente mucho no poder acompañarnos hoy. Bueno, pues antes de darle la palabra, recordar que este año hemos tenido 3 ejes de trabajo. Es la primera vez que hemos intentado buscar una sinergia común entre todas las personas que piensan, estudian y trabajan en la facultad. Los 3 ejes de trabajo eran alrededor de 3 efemérides. Una efeméride al que llamamos Otras Perspectivas, que tenía que ver con el aniversario de la publicación, que se publica en 1923, del libro El tema de nuestro tiempo de Ortega y Gasset. Un segundo eje, al que hemos llamado Otras Historias, que conmemoraba la creación del Instituto de Investigación Social de la Escuela de Frankfurt y la publicación del libro de Lukács, Historia y Conciencia de Clase, y un tercer eje que conmemoraba la publicación en 1983 del Manifiesto de la Otra Sentimentalidad. Bien, los 3 ejes del próximo año también tendrán presente la otra sentimentalidad, digamos, sobre todo porque uno de ellos conmemorará los 50 años de la publicación por parte de Juan Carlos Rodríguez de un libro central en la historia intelectual de esta facultad, pero no solo de ella, Teoría e Historia de la Producción Ideológica, y habrá otros 2 ejes importantísimos con los cuales trataremos problemas que sin duda se encuentran en intersección con cuestiones que van a salir aquí. En primer lugar, la conmemoración del centenario del nacimiento del gran historiador Edward Palmer Thompson, creador de la historia desde abajo, y de la publicación hace 75 años del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Nada más, doy la palabra a Joana para que conduzca la actividad. Joana, Teresa, Ángeles,
Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, quiero que recibamos a las tres con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, José Luis. Es para mí un honor y una alegría enormes conversar hoy aquí en la Facultad de Filosofía y Letras con dos poetas inmensas que, para mi fortuna, son también dos grandes amigas, Ángeles Mora y Teresa Gómez. Agradezco muchísimo al Decanato de Filosofía y Letras y en concreto al Vicedecano de Cultura, Investigación y Transferencia, a José Luis Moreno Pestaña, la feliz ocasión de participar en esta edición del Aula de Creatividad con un diálogo con dos autoras importantísimas de la poesía española contemporánea. Me emociona especialmente que la conversación tenga lugar en un espacio tan querido para las tres, tan decisivo en nuestras vidas, porque las tres hemos estudiado en esta facultad. Ángeles y Teresa fueron compañeras de Filología Hispánica aquí, en esta misma facultad, y yo también estudié aquí. Entonces, bueno, es un lugar que las tres queremos muchísimo. Por mi parte, antes de iniciar una breve presentación de dos escritoras que, por supuesto, no necesitan ninguna presentación en Granada y en la Facultad de Filosofía y Letras, quiero dedicar de todo corazón un recuerdo a otra figura fundamental en este lugar, el profesor Juan Carlos Rodríguez, excepcional a nivel académico y humano, maestro de las tres y compañero de Ángeles. Como es de sobra sabido, Juan Carlos fue también el maestro de la otra sentimentalidad, una tendencia absolutamente decisiva en la poesía española contemporánea. Ángeles Mora y Teresa Gómez son dos nombres importantísimos en el mapa poético español y, por supuesto, ineludibles a la hora de hablar de la otra sentimentalidad. El primer libro de Ángeles Mora, Pensando que el camino iba derecho, de 1982, se sitúa desde el título bajo el signo de Garcilaso y está atravesado también por las huellas de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Vicente Aleixandre y Pedro Salinas. La reescritura de la tradición petrarquista en la clave de la sentimentalidad contemporánea, de la otra sentimentalidad, de una sentimentalidad otra, ofrece frutos ya de plenitud con 30 años. La autora demuestra una madurez sorprendente en la construcción del amor, uno de los temas más difíciles en poesía, y cuyo tono requiere un equilibrio a la vez poderoso y delicado. Estamos ante una sentimentalidad desbocada y un rotundo vitalismo erótico. En 1985, Ángeles Mora publica La canción del olvido. En este libro se configuran dos rasgos que serán constantes en su poesía: la intersección de la historia íntima y la historia social y la desmitificación de los estereotipos de feminidad y masculinidad. Un poderoso imaginario salpicado de inteligente y suave ironía oscila entre la exaltación del amor apasionado y la lucidez a la hora de señalar las grietas de la figura del príncipe azul, entre comillas. Por la canción del olvido deambulan mujeres con alma llena de lluvia, son las palabras de Ángeles, mujeres que caminan siempre, que buscan lugares propicios al amor, a la vez que se rebelan en contra del papel que les asigna el patriarcado. Mujeres que anticipan el libro que la autora publicaría en 1990, La dama errante. De 1990 es también La guerra de los 30 años, anterior a La dama errante, un poquito, que obtuvo el premio Rafael Alberti y que sigue las líneas temáticas de la imbricación entre historia personal e historia colectiva y la construcción de un yo poético femenino a la vez muy enamorado y muy inteligente, un yo que encontramos también, como veremos enseguida, en la poesía de Teresa Gómez. En 2000 se publica el que fue de hecho el primer libro escrito de Ángeles Mora, Caligrafía de ayer, centrado en la reelaboración de los recuerdos de la infancia.
y en 2001, Contradicciones Pájaros, obtiene el Premio Internacional Ciudad de Melilla. En este libro el amor se presenta como inseparable de la escritura. Se escribe igual que las palabras sobre un papel en blanco, en versos como «Así cae este poema en el papel dorado de tu carne», hay una simbiosis entre el cuerpo amado y el cuerpo que se construye con el lenguaje. En 2008 se publica Bajo la alfombra, cuyo poema inicial, de Poética y niebla, establece una definición muy sutil de la poesía, que no es una verdad anterior a la escritura, sino algo que se construye en el propio poema. Y cito: «Aunque en las noches la busco, sé que no existe, que el hueco donde late dentro de mí no es mi refugio, ese hueco donde estoy y no estoy, donde está y no está, sin paz, la poesía no existe, es solo, siempre, la pregunta que me arrastra al poema». La íntima relación entre el amor y la escritura se convierte aquí en completa simbiosis, y en una carta leemos: «Tu piel, el papel donde vivo». En 2015 se publica Ficciones para una autobiografía, que recibe el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía y consagra de una manera definitiva a Ángeles Mora como una de las mejores voces poéticas actuales en español, perteneciente a los clásicos contemporáneos. El título, magistral, señala la constante que atraviesa el libro. El yo es el resultado de las distintas ficciones que lo componen y lo cuentan. Los temas del libro son los que ya conocíamos en la poesía de Ángeles Mora, con un poderoso acento sobre la historia familiar, el mundo de la infancia y el amor en clave de bolero. El libro más reciente de Ángeles Mora, publicado en 2022, es Soñar con bicicletas, que recibió el Premio Andalucía de la Crítica. Si hay algo que atraviesa toda la poesía de Ángeles Mora desde sus inicios, es la escritura del cuerpo sensual, luminoso, lúcido, pensante, íntimo e histórico. Los sueños son la materia prima de Soñar con bicicletas, junto con la luz, la meditación sobre el tiempo, el amor y la subjetividad femenina, en la que destaca la inseparabilidad entre pasión e inteligencia. El yo femenino de los poemas de Mora no rehúye jamás la pasión, pero sabe analizar sus claroscuros. Hay un trayecto muy coherente entre la chica de la maleta, de la guerra de los 30 años, que necesita construirse como otra, y la mujer a la vez carnal y simbólica de preguntas en Soñar con bicicletas, que debe nadar siempre río arriba. La mujer que olvidó Rousseau, que ignoró Freud, ¿quién la detuvo ayer? ¿Quién la detiene ahora? Tan amante, tan lúcida, tan diaria, nadando río arriba. ¿Quién puede detenerla ya? Teresa Gómez comparte con Ángeles Mora el imaginario amoroso y urbano, una característica decisiva de la otra sentimentalidad, y la construcción de un yo poético feminista, inteligente, lúcido y que apuesta con decisión por la intensidad amorosa. Hasta la fecha, Teresa ha publicado el mítico Plaza de Abastos, libro clave para la otra sentimentalidad, escrito entre 1980 y 1985 y sin embargo publicado como libro muy recientemente en 2022. Digo como libro porque algunos poemas fueron apareciendo, por ejemplo en la plaquette, ¿no? Subasta en mi ventana, y La espalda de la violinista en 2018. El yo poético femenino de Teresa Gómez, inteligente y tierno, se pregunta qué hacer con, cito, la herida de la tarde, con el paso del tiempo, a la espera de, otras palabras de Teresa, la imperiosa respuesta del amor. Se trata de un yo caminante, una flâneuse de la ciudad y del amor, alguien que sabe que la tristeza puede colarse en cualquier equipaje de caricias,
que los besos pueden ser doloridos y, de manera muy sensorial, tener, cito, un sabor insospechado de amapolas. Los poemas de Plaza de Abastos elaboran un imaginario afectivo cuyos núcleos principales son la escritura del cuerpo en clave de alegría erótica, la corporalización del escenario urbano y el ámbito marino imbricado al de la ciudad, algo que también caracteriza la poesía de Luis García Montero. En Palimpsesto a la ciudad está el mar. Se trata de constantes en la obra poética de Teresa Gómez y, de hecho, de articulaciones fundamentales en la poesía de la experiencia o la otra sentimentalidad. Constantes que vuelven a encontrarse en La espalda de la violinista, libro sobre el que Ángeles Mora escribe: La maga está allí, en este libro lleno de senderos que se bifurcan. El yo poético sabe que necesitamos agarrarnos a las palabras como a un refugio seguro, como a un cuerpo amado que nos ama, y que las palabras se entregan como se entrega un cuerpo. Y cito: entrégame palabras. Me pusiste palabras en la boca, palabras en las manos, palabras en la piel. En los poemas de Teresa Gómez, la precisión de las referencias físicas es simétrica a la precisión de la geografía íntima, sentimental. Recorremos la ciudad como si surcáramos el mar de un cuerpo amado. Las esquinas marcan las inflexiones de un espacio urbano y una vivencia amorosa. Las farolas tienen cuerpo y piel, iluminando no solo las aceras, también los deseos del corazón. Y cito: me surgen peatones de todas las esquinas, con una sugerencia diferente a tu modo de ir quedándote solo. Me llegan de la noche como haces de luz. Desde la avenida me denuncia la piel de las farolas. La confianza en el lenguaje, en las palabras que tienen piel y cuerpo, no está exenta de la conciencia de sus grietas. Hay fisuras en el lenguaje que nos asaltan como ráfagas de tristeza y ternura y desembocan en un verso absolutamente magnífico que a mí me persigue siempre. ¿A quién voy a explicarle que te he querido tanto? Con este perfecto alejandrino tan pulcro y tan íntimo, acabo esta breve incursión, brevísima, como habéis visto, en la poesía de Ángeles Mora y Teresa Gómez, no sin antes aludir a algo que me parece fundamental a la hora de determinar la grandeza y a la vez la cercanía de un poeta o una poeta. En los versos de los poetas que amamos vivimos como en nuestra casa. Yo vivo en los poemas de Ángeles Mora y Teresa Gómez, dos grandes poetas, como vivo en mi casa, con la reconfortante sensación que dan los lugares hospitalarios que albergan nuestra vida. Hay poemas que incorporamos a nuestra vida, se adhieren a la piel que no en vano, como afirma Valéry, es lo más profundo que tenemos, y desde allí construyen un lugar a la vez íntimo y compartido. Son versos que consuelan en las noches aciagas e iluminan las alegrías más intensas. La gran literatura, como el amor, posibilita, según la filósofa Martha Nussbaum, una vida mejor y más plena. Y ya voy a acabar, no sé si con la primera pregunta. Quiero manifestar de todos modos mi felicidad y mi agradecimiento de nuevo a José Luis y a Ángeles y Teresa por estar aquí y por esta conversación. Y no sé si empezaría con la primera pregunta, ¿no? Si quieres, saludamos primero. Sí, claro. Perdón, porque ya he entrado. Pues la palabra vuestra. Muy buenas, hola a todo el mundo. Muchas gracias por esta presentación tan bonita, tan impresionante, estas cosas que dice de nosotras, que ahora a ver cómo las podemos defender.
muchísimas gracias a José Luis Moreno Pestaña, que ha sido un placer preparar este encuentro, no solo estar aquí hoy, sino también las reuniones que hemos tenido para hablar de cómo enfocarlo. Siempre ha sido un placer trabajar con él y con Joana. Bueno, deciros que estoy encantada de estar aquí con Ángeles Mora, mi amiga, también mi maestra y mi compañera de tantos años. y sobre todo con vosotros, que me encanta ver aquí a gente tan querida como Miguel Ángel, Félix, Juan Javier, poetas jóvenes, y ojalá que algo de lo que os podamos decir sea interesante para vosotros. Bueno, ese era mi saludo un poco. Y ya cuando quiera, Joana, empezamos a... Este también funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo también quiero dar las gracias a José Luis Moreno Pestaña, que nos ha invitado, a Joana Grulla, a Teresa, que nos acompaña, a todos vosotros que estáis aquí, a los que han venido expresamente, los que han hecho el taller y los que han venido también expresamente a escucharnos. Y me agradezco muchísimo las palabras de Joana, que yo creo que ha hecho un análisis muy preciso, pero además muy generoso de nuestra poesía. Y bueno, ahora trataremos de contestar a las preguntas que nos hagan. Yo me he venido nada más que con un esquema, cosa que nunca hago, porque yo normalmente tengo todo escrito, pero hoy va a salir como quiera. Bien, pues muchísimas gracias a Ángeles y a Teresa. Yo he preparado aquí una serie de preguntas y la primera, ¿cómo escriben Ángeles Mora y Teresa Gómez? ¿Qué reflexiones queréis compartir sobre vuestro proceso de escritura? Bueno, pues trataré de decir que para mí la poesía es una manera de pensar, de mirar, de crear conciencia y también despertar los sentidos, y más que el sentido, también el sentido y los sentidos que tienen la palabra y que tienen los poemas. Y a mí me gusta utilizar el lenguaje diario, no utilizo palabras especiales para escribir poesía. Creo que con la lengua de todos los días podemos decirlo todo. Y mezclo, pues, como diría, la lírica con la épica, una épica subjetiva, y tratando también me gusta utilizar la ironía, la tristeza, tratando de buscar las verdades profundas de nuestra vida, ¿no? Y de que la poesía sea una lengua de todos los días, que se entienda, que no parezca que está hablando de cosas del otro mundo, aunque está hablando de cosas del otro mundo también, porque de todas maneras se puede hablar de este mundo y del otro. En fin, yo podría deciros, y creo que me acordaré de un poema, yo tengo un poema que se llama Poética, que viene muy bien para esto, que dice: yo sé que estoy aquí para escribir mi vida, que vine poco a poco hasta esta silla, y no quiero engañarme, sé que voy a contártela y que será mentira. Sobre la mesa sucia una gota de tinta. ¿Por qué digo esto? Pues porque nosotros en el poema, la gota de sangre que es mi vida se convierte en una gota de tinta que cae sobre la mesa manchada que es la literatura. Nosotros así, de esta manera, decimos las verdades más cotidianas, las queremos convertir en verdades poéticas y que se unan a la corriente literaria de la que provenimos, ¿no? No quiero borrar mis huellas, nunca he querido borrar las huellas de los poetas y las poetas que me han impresionado. Y, en fin, creo que ya he dicho bastante para empezar. Bueno, pues yo sumarme a todo lo que ha dicho ella, porque todo lo que ha dicho lo puedo firmar tranquilamente. Y comentar también que bueno, que en realidad para mí hay un concepto fundamental que es el de
que ya lo ha dicho, el de ficción y vida. Por eso, para mí, este libro, ¿cómo es el de María Ángeles, biografía aquí? Ficciones para una biografía. Eso, ficciones para una autobiografía. Para mí podría ser el título no solo de un libro de poesía, sino de mi forma de entender la poesía, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es una ficción? Cuando yo pienso en mi infancia, seguro que mi memoria me traiciona y hace que muchísimas de las cosas que recuerdo, o sea, esos olvidos que tiene mi memoria, estoy segura de que se rellenan de forma, digamos, artificial. O sea, voy construyendo mi propia historia sobre, vamos a decir, contaminada por mi desmemoria, ¿no? Y aparte de que incluso ante dos hechos exactamente iguales, la mayoría de la gente la recordamos de dos formas muy diferentes, o de 5 o de 1000 formas muy diferentes. ¿Por qué? Porque influyen en cómo construimos nuestra memoria, cómo nuestra memoria construye nuestro pasado, influyen muchas cosas. Influye la vanidad, influye la autocompasión o influyen miles de cosas. Por tanto, que la memoria contamina los hechos. En ese sentido, es por lo que quiero hablar de la ficcionalidad de la lírica, ¿no? Porque en realidad yo creo que nosotros, toda nuestra generación, creo que y también desde antes y con posterioridad, se entiende la poesía como un trabajo también, ¿no? No es ya, o sea, hemos superado a raíz de Eliot, de Auden, que ya consideraron, o sea, que ya superaron esta consideración, ese esencialismo romántico de considerar la poesía como el lenguaje de la verdad absoluta, ¿no? Nosotros sabemos que la poesía está manchada, como ha dicho María Ángeles, y la usamos también como un instrumento de análisis, ¿no? Hay una frase que la tengo aquí apuntada de Eliot, que me gusta mucho en su ensayo La tradición y el talento individual, que dice: el artista será aún más perfecto cuanto más completamente separados estén en él el hombre que sufre y la mente que crea. Entonces la mente digerirá y transmutará más perfectamente las pasiones que son su elemento. Para mí este enunciado es clave para abordar el poema, ¿no? De hecho, es una forma, o sea, ¿cómo lo traduciría yo? Lo traduciría como el distanciamiento que nosotros, en nuestra generación, quizás si hubiera que decir una característica fundamental de la otra sentimentalidad, una de ellas sería ¿no? El distanciamiento como método de trabajo. Quizá es una de las cosas que nos caracteriza de forma absoluta, ¿no? De hecho, en ese texto fundacional que escribió Luis García Montero en 1983, que se publicó en El País, decía: solo cuando uno descubre que la poesía es mentira, puede empezar a escribirla de verdad. Bueno, esa es un poco la actitud, vamos a decir. Y lo que sí quiero decir que, por otra parte, dicho todo esto, también acepto y considero esa porción de magia o de subjetividad en el sentido de lo no racional, de lo no premeditado, que se cuela siempre en el poema y que quien te dice que no sea esa la verdadera esencia del poema, ¿no? Y que hace que, por ejemplo, ante un poema en el que tú habías pretendido hablar de una cosa, te encuentras con que lectoras y críticas entienden otra cosa muy diferente, ¿no? Creo que sea un poco ese componente mágico de la poesía que desde luego no vamos a despreciar en absoluto y que nos lleva a entender, digamos, ese consejo que daba Jaime Gil de Viedma y que a mí me parece tan interesante, que lo repito continuamente a la gente cuando me dice que no lee poesía porque no la entiende, ¿no? Y él decía que un poema no hay que entenderlo y sobre todo solo necesitas que te guste, no hay que entenderlo, pero sobre todo, básicamente, no se te puede ocurrir pretender entenderlo verso a verso, porque un poema es un organismo acústico, es un todo y cada verso está imbricado dentro del poema. Y decía él que si un poema te gusta, simplemente piensa por qué te ha gustado y pensando por qué te ha gustado acabarás entendiéndolo sin duda. Bueno, pues esto más o menos podría ser un poco de mi proceso poético. Ay, pues muchísimas gracias, Ángeles y Teresa. Además, me alegro mucho que habéis hablado de todas esas cuestiones que de algún modo vimos en el taller anterior a nuestra conversación, porque yo analicé algunos de vuestros poemas
después de hablar de la construcción de la emoción poética y de hablar precisamente de Eliot, de la impersonalidad, la teoría de impersonalidad de Eliot y el correlato objetivo, los rasgos de la poesía según Joan Margarit, la exactitud y la concisión y todo lo que tú decías también de los trayectos interiores, y un texto de Luis, incluido en poesía, Cuartel de invierno, Defensa de la poesía o El sabor de la manzana, que también incidía en esa construcción de la verdad poética y del sentido. Entonces, que es muy... Fíjate que sin haberlo hablado exactamente, ha coincidido, ha sido muy iluminadora, creo, esta respuesta vuestra, también con respecto a lo que justamente estábamos hablando antes. Bueno, ambas compartís varios núcleos de significación, entre los cuales yo destacaría, podría destacar muchos. Podríamos hablar, perdón por la pausa de repente, de la música. La música es importantísima en ambas, pero yo destacaría la construcción de un yo poético femenino y feminista, inteligente, lúcido y que apuesta con decisión por la intensidad amorosa. Hay en ambas obras poéticas encontramos la construcción de un amor arrebatado y bondadoso. Qué difícil, esto es difícil. Es difícil en la poesía, es difícil también en la vida, pero vamos a dejarlo en que la construcción poética de un amor arrebatado y bondadoso es algo muy difícil. ¿Cómo creéis que se articula en vuestra poesía una relación que yo veo, al menos, y es compleja donde las haya, entre el amor y la inteligencia? Bueno, la otra sentimentalidad, quería cambiar los conceptos de la heredado, bueno, que todavía estamos muy cerca de esos conceptos, de la burguesía, de privado público, razón, sensibilidad. Entonces, la otra sentimentalidad quería romper esas dicotomías burguesas y entonces el amor era una manera también de acercarse a la vida, de poder interpretar la vida desde nuestra conciencia del amor. Pero el amor no concebido tradicionalmente, sino como la relación que tenemos. O sea, las mujeres, me estoy liando, las mujeres estábamos para la ideología burguesa en lo privado y los hombres en lo público. Y las mujeres teníamos una relación con el amor que era sensible, pero nosotros no teníamos un pensamiento que pudiera hacer que ese amor fuera razón, entrara en el terreno de la razón, ¿no? Pues esa lucha que hubo nosotras las mujeres, lo que quisimos es romper esa sensación de que las mujeres no éramos más que un asunto privado, ¿no? Esto viene, una lucha que viene desde lejos, porque ya viene desde Rosalía de Castro, ya dijo eso de que aquellas que cantan palomas y flores, se dice que tiene alma de mujer, y yo que no las canto, Virgen de la Paloma, ¿de qué la tendré? Había que romper el lugar donde nos habían situado a las mujeres la ideología burguesa. Y pues yo en la canción del olvido, sobre todo, hice mucho hincapié en tratar de romper ese lugar de la mujer, ¿no? Por ejemplo, tengo un poema La chica más suave y otros muchos, y sobre el príncipe azul. En fin, era una manera de romper la idea del amor, del lugar de la mujer en la sociedad y en el amor.
Pues yo creo que ya he dicho bastante porque me estoy liando mucho. No, bueno, pues insisto, me sumo a lo que ha dicho. Yo siempre la primera parte de lo que hubiera dicho, ya lo ha dicho ella, lo comparto totalmente. Si la otra sentimentalidad se planteaba encontrar cómo romper esos sentimientos que habíamos heredado y que venían de la oscuridad, del clericalismo, de la represión, etcétera, y necesitábamos construir nuestra propia identidad. Si eso era así, para nosotras las mujeres era un doble trabajo, por supuesto, o un triple trabajo, diría yo incluso, porque había que construirse como ser humano, había que construirse como mujer y también había que construirse como mujer poeta, porque como ha dicho Ángeles, a nosotras nos habían contado lo de que poesía eres tú y nos costó mucho trabajo pasar al tema de que bueno, poesía eres tú también, ¿no? Y bueno, eso por una parte. Y por otra, me gustaría decir que para mí, además, ya que hablamos de poesía femenina y de feminismo, quería comentar que para mí hubo un punto de inflexión en mi poesía, que fue el momento en el que empecé a leer poesía escrita por mujeres. Pero la sorprendente y lo impresionante es que yo había pasado por el instituto, como todo el mundo, y nunca, jamás oí hablar de una mujer poeta que no fuese Rosalía de Castro o Teresa de Jesús. Pero eso no es lo grave es que pasé por la universidad por filología hispánica y nunca oí hablar de otras mujeres que no fuesen Rosalía de Castro, Teresa de Jesús, y a lo mejor aquí ya tendríamos que sumar a Gloria Fuertes, pero punto. Así que tampoco se decía nada de Gloria Fuertes. Exactamente, que casi se ha reivindicado después también, ¿no? Entonces, quería deciros eso, que realmente cuando de pronto me encontré que en la generación del 27 no solo estaba Lorca, Alberti, Cernuda, etcétera, sino que estaba Rosa Chacel, que estaba Carmen Conde, Ernestina de Champurcí, etcétera, 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 que eran mujeres que estaban escribiendo muy bien, y no solo que estaban escribiendo muy bien, sino que estaban participando en la vida cultural como sus compañeros. O sea, estaban haciendo artículos, participando en revistas, participando en debates, etcétera, etcétera. Pues como decía, me indignaba y me sigue indignando muchísimo por qué, y no lo entiendo, por qué la historia las ha borrado, por qué no aparecen en ninguna foto ni en ningún sitio. Bueno, pero no solo esta generación del 27, porque luego todos leímos a Blas de Otero, a Celaya y supimos de la poesía social y nadie nos habló, por ejemplo, de Ángela Figuera Aymerich, que yo cuando la conocí se convirtió en una de mis poetas favoritas y de referencia. O, por ejemplo, en la generación del 50 estudiamos a Gil de Viedma, a Ángel González, etcétera, 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 pero nunca nadie nos habló de Francisca Aguirre o de Julia Uceda, etcétera. Mujeres que, sin embargo, son hoy día fundamentales en mi construcción de mujer poeta, ¿no? O sea, mujeres que tengo en la mesilla de noche y a las que leo continuamente y que me parece que no tienen nada que envidiar a Jaime Gil de Viedma ni a Ángel González. O sea, Julia Uceda o Francisca Aguirre, por decir solo dos nombres, están totalmente a la altura y a mí personalmente me interpelan con mayor profundidad, ¿no? O, por ejemplo, es que ya quiero hacer este pequeño repaso, o, por ejemplo, fuera de nuestras fronteras, conocimos muy pronto a Walt Whitman, pero no conocimos a Emily Dickinson, o conocimos a Pablo Neruda o a Borges, pero no a Idea Vilariño, a Ida Vitale, a Alejandra Pizarnik. Bueno, esto lo digo porque como digo, me indigna muchísimo y porque me preocupa de que pueda seguir pasando, porque parece que ya lo hemos superado, parece que ya se habla de mujeres poetas, que las mujeres poetas ganan premios, que están en los jurados, etcétera, etcétera, pero el problema es que eso ya ocurrió antes. O sea, es que, como os digo, estas mujeres de la generación del 27 ya estaban ahí y es que la historia la ha borrado. O sea, que creo que tenemos que estar atentas porque existe la posibilidad de que se nos vuelva a borrar. En ese sentido, decir que para mí hubo un texto fundamental que fue Ellas, bueno, para mí no, para las mujeres en general, hubo este texto fundamental que fue Ellas tienen la palabra, que fue una antología de Noni Venegas, en la que hay 41 autoras nacidas a partir de 1950, y este texto se publicó en 1997.
Y yo creo que en 1997 casi es el momento en el que se empieza de verdad a conocer que había grandes mujeres escribiendo grandes libros. Y hasta ese momento costaba muchísimo trabajo encontrar literatura escrita por mujeres. Ese libro fue fundamental, el libro de Toni Venegas. Pero bueno, hoy en día se sigue, no sabemos si, como tú dices, si vamos a pasar a los libros nosotras. Aunque ahora se hable de mujeres, no sabemos lo que va a pasar. Pero yo creo que sí que ha cambiado bastante la historia, porque las poetas que están escribiendo ahora, yo noto mucha menos diferencia entre ellas y ellos en los grupos que están surgiendo ahora de escritores jóvenes que comparten más todas las ideas y se apoyan más unos a otros. En nuestra época todavía era difícil. Teresa, a pesar de todo, tú no publicaste hasta muy tarde porque te pusieron pegas para publicar tu libro. Yo publicaba en Granada, pero no publicaba fuera. A mí se me conoció, incluso gané el premio Rafael Alberti y nadie me conocía. Y hoy en día tampoco me conoce tanta gente a mí. Bueno, no, hoy día yo creo, pero yo creo que hoy día Ángeles Mora es una poeta de referencia internacional, por supuesto, y que en España si se habla de poesía se habla de Ángeles Mora, y si se habla de poesía y no se habla de Ángeles Mora, efectivamente a eso me refiero, hay que estar atentos porque algo se está escamoteando, ¿no? Es así, ¿no? Pues una reflexión a tener muy en cuenta. ¿Qué recuerdos y reflexiones queréis compartir sobre la otra sentimentalidad y su enorme importancia en la época, en la poesía española contemporánea y en vuestras vidas y libros? Bueno, la otra sentimentalidad, pues nosotros fuimos bastante amigos en aquel tiempo, ¿verdad, Teresa? Éramos bastante amigos, el grupo. Yo tengo un poema en la canción del olvido que hablo de que íbamos todos juntos, nos subíamos a los autobuses, etcétera, etcétera. Sí, fuimos bastante compañeros y amigos, pero sin embargo las mujeres quedamos en un segundo lugar, a pesar de todo. Pero yo recuerdo aquella época como muy bonita. Nos encontrábamos en la tertulia donde compartíamos todas nuestras ideas, tanto políticas como poéticas. Yo conocí a Juan Carlos y en ese momento en que yo conocí a Juan Carlos me separé un poquito más de los demás porque estaba siempre con él, pero tú sí seguías con el grupo. Yo tengo muy buenos recuerdos del inicio de la otra sentimentalidad y de que sí me siento como que había camaradería entre nosotros. Lo que pasa es que creo que ellos también les ha costado trabajo admitir, o sea, igualar, creer que las mujeres pues estamos a su mismo nivel, digo por decirlo así, pero en fin. Mis recuerdos de aquella época son muy bonitos, muy bonitos. Y mi relación con Juan Carlos, pues también sobre la otra sentimentalidad. Juan Carlos nunca me dio instrucciones para escribir. Juan Carlos solo quería que sacara lo que tenía dentro, porque era importante hacer ese ejercicio de examinar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y yo en la canción del olvido estuve haciendo un ejercicio de introspección recordando mi época de estudiante, la época en que yo dejé de estudiar porque quería hacer lo que hacían mis hermanas, que era oír la radio y escuchar canciones y bueno, coser y al mismo tiempo oír la radio o novelas, etcétera. Yo estuve un año así,
quise dejar de estudiar, se lo pedí a mi padre y me dijo que bueno. Dejé de estudiar y me puse con mis hermanas que me ponían a hacer vainica y a oír la radio. Me aprendí todas las coplas de española, todas las canciones españolas, yo me las sabía. Es una de las cosas que me unió con Juan Carlos, porque Juan Carlos se sabía también todas las canciones, toda la copla. Que Juan Carlos se sabía todo, la verdad. Entonces, pues aquel año me sirvió eso para aprenderme toda la canción popular y escuchar novelas y hacer vainica, pero también me sirvió para darme cuenta de que no era mi camino, de que yo por ahí no iba a llegar a ningún sitio, pasarme la vida cosiendo y oyendo la radio. Le dije a mi padre que quería estudiar otra vez. Y bueno, estuve estudiando y me sirvió mucho. Lo que pasa es que mi vida ha sido muy, muy dificultosa. Yo me casé muy pronto y tuve 3 niños, en fin, viví 10 años, digamos, de vida oculta, y luego cuando volví a Granada fue cuando retomé la poesía. Por eso digo que para mí fue muy bonito cuando volví a Granada, retomé la poesía, encontré a la amistad de Teresa, pero también de Antonio García Sánchez, de Javier Egea, de Luis García Montero, de Álvaro Salvador. Entonces nos sentíamos bastante unidos y no sé si me enrolla mucho con eso. ¿Y qué me has preguntado? Sí, lo recuerdo y las reflexiones que quería compartir sobre la otra sentimentalidad, sobre su importancia en la época, claro, yo su estaba influencia en vuestras vidas. La otra sentimentalidad me ayudó mucho a pensar, a orientarme poéticamente, porque yo ya había leído a muchos de los poetas que habían leído ellos. Yo había leído a Gil de Viedma, a Ángel González, pero también había leído a mujeres poetas, incluso, y también a las hispanoamericanas. Alfonsina Storni, Gabriela Mistral. Entonces, yo ya había leído muchas mujeres poetas y me gustaba, y me fascinaba Emily Dickinson, etcétera. Pero los referentes que realmente tenían nuestros compañeros de la otra sentimentalidad eran Ángel González, Gil de Viedma, principalmente, también otros, ¿no? Pero como la otra sentimentalidad lo que quiso fue romper con la poesía de los novísimos, esa poesía elevada que piensa que todo, que tiene que estar por encima de lo terreno, pues nosotros compartimos la idea de que teníamos que estar en lo terreno y que teníamos que introducirnos en el mundo nuestro y pasarlo, y sobre todo reflejarlo en los poemas, que los poemas significaran una manera de pensar y de pensarnos. Para mí fue siempre eso la poesía, y desde mi primer libro, que se titula Pensando que el camino iba derecho. Yo cuando llegué a Granada traía el primer libro medio escrito, no lo había terminado, pero me acuerdo de que en principio le había puesto el título Donde da la vuelta el corazón. Bueno, también tenía un sentido, pero como tenía una cita de Garcilaso, pensando que de uno de sus sonetos, era un verso de un soneto de Garcilaso, pensando que el camino iba derecho. Recuerdo que una vez, hablando con Javier Egea, me dijo, no, ese es el título del libro, Pensando que el camino iba derecho. Javier Egea no solía poner buenos títulos, pero ese sí fue un buen título. Pensando que el camino iba derecho, yo cambié mi título que traía y le puse Pensando que el camino iba derecho, y porque en realidad no iba derecho, iba bastante torcido. Pero fue precisamente en el siguiente libro, en La canción del olvido, donde sí me puse ya a reflexionar en serio sobre todos estos problemas de la manera de ver la poesía, ¿no? De lo que significaba para nosotros escribir. Sí, escribir significa pensar sobre la vida y reflexionar y intentar cambiar
el inconsciente que traíamos de nuestra educación, de la infancia y de la juventud, un inconsciente muy, muy burgués, ¿no? Intentar romperlo y cambiarlo en lo posible. Bueno, por enlazar con María Ángeles y lo que dice de que Javier no solía poner buenos títulos, para demostrarlo voy a contar una anécdota, que es que él quería había pensado el título que había pensado para Tropo Mare, ese título tan perfecto, Tropo Mare, pues el título que había pensado era La Atalaya de Onán. ¿Sabes? Hasta qué punto no ponía buenos títulos. Pero bueno, luego lo compensaba con todo lo que había dentro. Tenía la cita esa de... Eso es, tenía la cita. Tenía sí. la cita. Tenía la cita y en este caso creo que fue Juan Carlos, ¿no? Quien le dijo, este es el título. Este es el título. Menos mal. Bueno, pues yo creo que el bagaje de cualquier poeta está constituido por todos los grandes poetas que le han ido conformando, ¿no? O sea, lo de somos enanos a hombros de gigantes, en mi caso, igual que en el de todos. Creo que mi forma de escribir y la poeta que soy hoy en día es por toda la gente a la que he leído, claro, por toda la gente que leí desde que afronté por primera vez un verso, ¿no? Yo no soy... O sea, yo pertenezco a una familia humilde y en mi casa no había libros. Entonces, el primer recuerdo que tengo como formación poética es de un librito que se llama... Ay, se me ha olvidado. Es un librito como religioso, pequeñito, con una especie de catecismo que tenía poemas. Y yo me los sabía todos de memoria porque me encantaban y me los leía una y otra vez. Y luego había otra circunstancia, que era que yo vivía en el campo y pasaba como una especie de camión, bazar, ¿no?, que vendía de todo, y entre otras cosas vendía pliegos que eran poemas, eran romances en concreto. Y bueno, yo era muy pequeña, pero estaba deseando que llegase, que creo que venía cada 15 días o así, porque mi madre me compraba uno cada vez que venía y ya pues tenía mi colección de poemas. Y bueno, pues eso. Luego, pues creo que soy la poeta que soy hoy en día y no otra, pues por todo lo que me ha pasado. Y lo que me ha pasado fue que enseguida me encontré con Bécquer y Rosalía y me enamoré de ellos profundamente, que luego en la adolescencia accedí a toda la obra de Rosalí, de Alberti, de Machado, de Neruda, gracias sobre todo a las canciones de Serrat, del Cuarteto Cedrón, de Olga Manzano y Manuel Picón, o de Paco Ibáñez, por supuesto, ¿no? Y porque, claro, en esa época, en la época en la que yo era adolescente, todavía se nos escamoteaba mucho ese tipo de libros, ¿no? O de Alberti, o de Machado, o de Lorca, ¿no? Pero creo que sobre todo, mi yo poético se debe al encuentro en Granada, o sea, a mi llegada a Granada en el 80 y mi encuentro con Juan Carlos Rodríguez, por supuesto, y con todo lo que... a mi encuentro con Juan Carlos Rodríguez como profesor, a Ángeles Mora como compañera sentada en mi mesa de al lado, en mi silla de al lado, en el pupitre, o a las noches de charla poética en la tertulia, pues con todos los poetas de mi generación, de generaciones anteriores e incluso de generaciones posteriores, ¿no? Y haber compartido todas esas inquietudes que estaban en un momento de pura efervescencia, porque además en aquel momento estábamos convencidos absolutamente de que con la poesía se podía cambiar el mundo. Eso enseguida nos dimos cuenta de que no era tan fácil, pero eso estaba en nosotros, ¿no? Y por eso esa importancia que tenía el hecho de construir nuestra propia identidad y el de buscar llegar a la gente con nuestra poesía, ¿no? A nosotros no nos valían experiencias esteticistas o experimentalistas, por eso nos separamos muchísimo de los novísimos que hubiera sido quizá nuestra generación justamente anterior, ¿no? Pero también de la poesía social, porque también había un poco en nosotros esa idea de construcción del poema como análisis de la realidad, alejándonos de lo que podría ser solo denuncia o solo constatación, ¿no? Queríamos esa elaboración un poco más ideológica, ¿no?
Y bueno, pues en ese sentido Juan Carlos Rodríguez fue un poco el teórico, sobre todo a través de su libro Teoría e Historia de la Producción Ideológica, que fue un bombazo, como ha dicho José Luis, para toda la cultura española, y supongo que cuando se consiga divulgar será para toda la cultura internacional, porque yo creo que sigue siendo un libro de absoluta referencia. Y bueno, entonces, sobre lo que serían los postulados de la otra sentimentalidad, hay gente que ya ha trabajado muchísimo sobre ella. Aquí mismo en la sala hay 2 personas sentadas, Miguel Ángel García y Félix Martín Gijón, que ha escrito un libro sobre la otra sentimentalidad que a mí me parece maravilloso. De hecho, he aprendido muchas cosas sobre mi poesía que yo no sabía, como también he aprendido cosas con lo que ha dicho Joana. Es un poco esa magia de la que hablábamos antes, ¿no? De cómo de pronto escucha a alguien hablar de un poema tuyo y dice, ¿sí? ¿Eso dije yo? O sea, bueno, en fin. Bueno, pues entonces básicamente eso, ¿no? Que estábamos indagando para ver si conseguíamos hacer de nuestra propia intimidad un material poético, ¿no? puesto que ahora ya sabíamos que todo era histórico y que por tanto los sentimientos también son históricos. Desde el momento en que tú sabes que los sentimientos son históricos, tienes que volver a releer, a repensar todo lo que sabes. O sea, para mí, por ejemplo, el encuentro con Juan Carlos Rodríguez me supuso releer todos mis grandes libros, porque los tenía que afrontar desde otro punto de vista, desde el punto de vista de que los sentimientos también son históricos. Y es que quería decir otra cosa más y se me ha ido. Quería decir otra cosa que para mí era muy importante y se me ha ido. Bueno, pues ya está. Ya está, eso. No te preocupes, que a lo mejor vale. en la siguiente pregunta... Vale. No te preocupes. El deseo y la imbricación entre historia íntima y colectiva son 2 articulaciones profundamente relacionadas en vuestra poesía. ¿Qué nos queréis contar al respecto? ¿Quieres responder? Sí. Que, bueno, que somos producto de una concepción histórica de las relaciones sociales, y es que tú lo estabas diciendo antes, que las queríamos romper. La poesía es una... Ella quería que hablásemos ahora sobre el deseo en nuestra poesía. Y la imbricación entre historia íntima y colectiva. Eso es. El deseo y la imbricación. Pues... Si quieres voy hablando yo. Esta pregunta que me la he saltado. Vale. Bueno, un poco ahí como yo lo veo es que al considerar al poeta como personaje, distinguiendo entre el yo biográfico y el yo poético, nos vemos, o sea, eso nos lleva a que a través de nuestros versos hagamos un profundo trabajo de indagación, de no confundir el poema con un panfleto, vamos a decir, sobre todo, ¿no? Y de buscar más bien el conflicto. Y esto aplicado al deseo o al amor, como decíamos antes, pues nos obliga a lo que tú has dicho muy bien en tu presentación, a buscar por un lado el amor apasionado, el amor arrebatado, como tú dirías, pero muy conscientes de los claroscuros, ¿no? De hacer ese pequeño, o ese profundo, mejor dicho, ese profundo análisis de claroscuros que siempre tenemos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto del yo biográfico y el yo poético? Que no siempre, por ejemplo, que no siempre lo que yo puedo contar en un poema me ha tenido que pasar a mí, ¿no? Puede ser que le haya pasado a mi yo poético. Por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de mi poema Manadas. Afortunadamente, nunca me he visto en esa situación terrible, ¿no? De un grupo de amigos en los que confiaba y que pensabas que eran los que te iban a defender, son los que te atacan, ¿no? Y bueno, pues no siempre necesariamente te ha tenido que pasar a ti para ponerte en esa situación, ¿no?
Y en ese sentido, pues yo como lectora, desde luego me interesa la poesía que me corta, la que me corta como un cuchillo, la que me acaricia o la que me llega al corazón totalmente, independientemente de cuál sea su rima, cuál sea su ritmo, cuál sea su música. Para mí es fundamental eso, o sea, yo creo que jamás podré decir este es un poema fantástico si no me llega al corazón, aunque pueda reconocer, como de hecho me pasa con algunos poetas, ¿no?, que reconozco que escriben maravillosamente bien, pero a mí no me dicen nada, ¿no? Entiendo que el hecho literario es eso, ¿no? Es la mezcla que tiene el escritor con el lector. No es simplemente que yo cuente una historia, por ejemplo, de amor, ¿no? No es que yo os cuente que me he enamorado, sino que cuando yo os cuente que me he enamorado, cuando yo cuente al lector que me he enamorado, sea el lector el que está escuchando o el que está percibiendo cómo él se ha enamorado, ¿no? Se trata de trascender esa emoción. Bueno, ese es mi objetivo, ¿no?, que sería un poco la fusión perfecta entre la emoción que me causa a mí mi propia experiencia y la objetivación reflexiva de esa misma experiencia, que será la que me permita acceder al lector y si tengo mucha suerte, conseguir que el lector se sienta interpelado, ¿no? Tengo que decir 2 ejemplos que para mí son sublimes. Uno es Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. O sea, yo cuando estoy leyendo Las coplas a la muerte de su padre, no, para nada estoy pensando en lo corta que ha sido su vida, estoy pensando en lo corta que es la mía. Y cuando me habla de la emoción que le causa la muerte de su padre, o de la tristeza o de la soledad, no la siento la suya, siento la mía. O sea, me parece el ejemplo perfecto de eso que llamo interpelarte, ¿no? O, por ejemplo, también me pasa lo mismo con Poeta en Nueva York. Cuando yo leo los versos de Poeta en Nueva York, siento mi propia angustia ante una gran ciudad deshumanizada y capitalista, sin ningún respeto por el ser humano, ¿no? Pero siento la mía, mi angustia, no la suya, la mía. O sea, me parece que ha conseguido eso que creo que todo poeta busca, ¿no? Que es llegar al corazón exacto y al cerebro exacto de su lector. Bueno, pues yo diría que la imbricación entre la historia íntima y la colectiva está siempre en mis libros, siempre. En este libro último está continuamente. Desde el mismo poema que le da título, Soñar con bicicletas, que lo que quiere decir en el fondo es que yo que no tuve bicicletas, soñé con bicicletas y lloré al despertar. Lo que quiere decir en el fondo este poema, ya desde este poema estoy diciendo que quiero un mundo mejor, luchar por un mundo mejor. Este libro tiene una parte, sobre todo una parte, aunque todo el libro es una especie de reflexión entre mi intimidad y lo que hay fuera, y lo que veo y lo que ocurre en el mundo, pero tiene una parte absolutamente dedicada a eso, que es la que se llama Submundo, que el título va en inglés, Underworld, pero va en inglés porque hago juego con la primera parte, que también tenía un título en inglés, ¿no? Que por ejemplo, tengo aquí un poemita primero que es un haiku, que yo no escribo haiku, pero aquí escribí un haiku para contar eso. Cuando la pandemia, estallido de azules, sangre en las nubes, junto a un ojo manchado de azules rotos. Aquí empieza la parte esta que llaman Underworld, o Submundo, en donde cuento tantas pesadillas que tenemos en este mundo y tantas historias terribles que suceden, y este mundo tan árido que nos está tocando vivir, porque estamos dejando un mundo lleno de guerras y de luchas y de todo tipo, y de invivible también, el ambiente político aquí en España ahora, por ejemplo, que parece invivible, y no solo aquí, sino en el mundo, lo que está pasando en Palestina, en fin.
Yo creo que hay una imbricación mucho, en casi todos mis libros está esa imbricación entre lo personal y lo público y lo que está sucediendo en el mundo. Siempre he tenido la ambición o la esperanza de que la poesía, de reflexionar en mi poesía sobre lo que no me gusta de nuestro mundo, intentando que al menos quede dicho, porque me parece que deberíamos cambiarlo, ¿no? Que deberíamos de ir hacia otro tipo de relaciones humanas y sociales y un mundo diferente. Bueno, yo tendría muchas preguntas más. De hecho, aquí tenía también otras 2 preguntas, pero creo que por razones de tiempo y sobre todo porque es muy importante dejar que Ángeles y Teresa nos lean poemas, pues tal vez con las preguntas pues podríamos parar aquí para abrir, para que podamos escuchar tranquilamente poemas y luego podáis intervenir. Y yo quiero daros las gracias de todo corazón por vuestra presencia, por vuestra sabiduría y lo felices que nos habéis hecho, que yo creo que me permito hablar en nombre de todos, si se me permite, y de todas, y decir que realmente creo que nos habéis hecho muy, muy felices. Y no sé si hay algún aspecto más que queráis abordar o si queréis directamente entrar en la lectura de poemas, pues lo que queráis. Sí, ¿no? Podemos entrar. ¿Tú quieres decir algo más? Sí, claro, si tú quieres decir algo más, Ángeles, o quieres comentar alguna... Sí, ya lo he dicho, que para mí la poesía siempre es una manera de pensar. Vamos a leer unos cuantos poemas, ¿no? Sí, claro, por eso. 3 o 4, lo que queráis, ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues yo voy a empezar con, precisamente como he hablado antes de la canción del olvido, que fue un libro en el que yo empecé o seguí, porque empecé en el primero, pero el primero era más, tenía un poema muy fuerte, Claudicar y muriendo, pero en general lo tenía menos claro, ¿no? Pero aquí sí quise meditar sobre mi personalidad y la que yo había ido adquiriendo en la vida con mis estudios y el trato con la gente, con mi mundo, ¿no? Y quise poner en evidencia lo que dentro de mí, y también para el que lo leyera, las contradicciones y las dificultades que teníamos y cómo quería cambiarlo, sobre todo, ¿no? Este poema que voy a leer, un poema en el que quiero decir adiós a esa chica que me habían enseñado a ser, ¿no? Se titula La chica más suave. Perteneces, lo sabes, a esa raza estafada que el dolor acaricia en los andenes. Medio mundo de engaño conociste y el resto fue mentira. Has llegado hasta aquí huyendo de 1000 días que pasaron de largo. Has llegado hasta aquí para mostrar a todos tu inefable pirueta, ridículo equilibrio, ese nado a 2 aguas, piedra de escándalo, ese triste espectáculo que ofreces, esas gotas de miedo que salpican tus insufribles lágrimas. Aparta. Vamos Fernando, vale. No sé cómo lo hacemos. como queráis vosotros. Si quieres leo yo 3 y tú no. Venga, 3 por perfecto, sí. ¿no? Sí. Yo voy a leer uno que le voy a dedicar a Joana, porque era un poema que a ella le gustaba, insistió mucho, analizó mucho este poema, ¿no? La chica de la maleta. Este poema es de la Guerra de los 30 años, que obtuvo el premio Rafael Alberti, que ahora se llama Unicaja, y yo no quiero que se llame Unicaja mi premio. No, el tuyo se llama Rafael Alberti.
El mío se llama Rafael Alberti, pero ya lo he visto en algunos sitios como premio Unicaja. Digo, qué horror. Pues bueno, a mí me entregó el premio en Cádiz Rafael Alberti en persona, o sea que fue una alegría muy, muy grande. Y además él leyó este poema. Leyó este poema como una especie de homenaje al libro, leyó este poema precisamente. La chica de la maleta. Bueno, no doy más explicaciones. Esta fría mañana, tan cerca de diciembre, no tomé el desayuno, no he leído el periódico, no me metí en la ducha después de la gimnasia. Esta oscura mañana no quise hacer gimnasia, no subí la persiana para asomarme al cielo, ni he mirado en la agenda las promesas del día. Esta dura mañana, con su duro castigo, he roto algunas cosas que mucho me quisieron y salvé algunas otras porque duele mirarlas. Me estoy haciendo daño esta mañana fría. Quisiera destruirme sin salir de la cama o encontrar la manera de dormir un momento. Cuando menos lo esperas, suele decir la gente, la sorpresa aparece con sus dientes de anís. Cuando menos lo esperas, si te fijas un poco, verás que el aire lleva gaviotas y mensajes. Mas ya no van conmigo esos viejos asuntos. El aire arrastra lluvias y tristezas heridas, y yo no quiero verlo cruzar como un bandido, tan guapo y tan azules sus ojos venenosos. Esta fría mañana, tan cerca de diciembre, cuando rozan los árboles de puntillas las nubes, junto a tanta miseria, tan helada ternura, yo dejo mi impotencia, mi personal naufragio, entre estos blancos pliegues olvidado. Aunque mi cuerpo caiga doblemente desnudo en ese traje roto, que luego es un poema, aunque otro sueño baje su luz por la almohada y ya no te despierte mi voz en el jardín. Bueno, voy a leer dos, porque uno es muy pequeñito. Es de mi libro de Dama Errante. Hay dos poemas que han gustado siempre bastante, porque uno es muy irónico y feminista. También es epigramático, es muy cortito. Gastos fijos. Estuve haciendo cuentas, pues no sé hacer milagros, ni esas cosas que dicen, sabemos las mujeres. Y ahora que estar lejos me pregunto si acaso vivir sola no me cuesta más caro. Y el otro poema que también, de este poema, de Juan Carlos decía que era mi hit paraíso. Elegía y postal. Elegía y postal es un poema, es de la Dama Errante, del libro Dama Errante. Es un poema que cuenta una experiencia de ausencia, de cuando te vas, dejas una ciudad, dejas lo tuyo, todas tus cosas, tus amistades, y te vas a un sitio, una ciudad extraña que no conoces, y te surgen todos estos sentimientos que cuenta este poema, Elegía y postal. No es fácil cambiar de casa, de costumbres, de amigos, de lunes, de balcón. Pequeños ritos que nos fueron haciendo como somos, nuestra vieja taberna, cerveza para dos. Hay cosas que no arrastra el equipaje, el cielo que levanta una persiana, el olor a tabaco de un deseo, los caminos trillados de nuestro corazón. No es fácil deshacer las maletas un día en otra lluvia, cambiar sin más de luna, de niebla, de periódicos, de voces, de ascensor, y salir a una calle que nunca has presentido, con otros gorriones que ya no te preguntan, otros gatos que no saben tu nombre, otros besos que no te ven venir. No es fácil cambiar ahora de llaves, y mucho menos fácil, ya sabes, cambiar de amor.
Antes no la necesitaba porque me puse la letra del 16, pero aquí, allí en el libro sí que la necesito, la gafa. Bueno, voy a leer 2 poemas así seguidos, porque en los dos hago la misma reflexión, que es una reflexión un poco sobre cómo a veces perdemos lo esencial en busca de lo accesorio, ¿no? Como muchas veces dejamos algo que sería súper importante para nuestra vida para buscar algo que resulta que era un bluff a la larga, ¿no? Entonces he elegido estos 2 poemas para leerlos así, porque este sería uno de mis primeros poemas prácticamente, y este último, y el que os voy a leer después, es uno de mis casi últimos poemas, ¿no? Pero la reflexión es la misma, ¿no? El primero dice: el agua es gratis para los tristes. Hoy han pasado todos por el puente tristes porque llueve. Por el puente algunos felices con capazos y escobas porque tienen casa y jefe y pan. Por el puente algunos felices con raquetas y caballos porque tienen miedo y agua y casa. Y otros felices con carteras y plumas porque tienen máquinas y casa y silencio. Y otros felices con hijos y mujeres porque tienen casa y zapatillas y televisión. Por el puente han pasado algunos que tienen hasta coche y pan y casa y tienen hijos y armas y coche. Por el puente han pasado todos tristes porque llueve. El agua es gratis para los tristes y una señora me cambia mi paraguas por su casa. Ya tengo miedo y pan y casa y aquella dama triste se ahoga por el puente. Y este, que va del mismo tema, pero se llama El ruido de lo efímero. Tiene una cita de Hölderlin que dice: todo mi ser enmudece y está a la escucha. Con más empeño que el avaro de Molière, voy a atesorar la riqueza y la posesión de mi tiempo y mi silencio. Porque nadie calculó el vértigo que se apoderaría de nosotros tras vender el tiempo. Nadie tasó la penuria que acarrearía ponernos en el cuello rubíes y diamantes para que pudieran reconocernos como hijos predilectos del consumo intrascendente. Nadie computó la amargura con que viviríamos fugitivos la vida de otros. Partiré un tomate con sal y aceite, pues buscaré moras en la zarza para el postre y si quieres caminaré a tu lado un instante, pero no llevaré Don Periñón Rosé si cada sorbo me ha de costar un solo minuto. Tiempo es todo lo que llevaré, tiempo de lluvia, de tormentas, de luz, de primavera, tiempo para escapar de la pesadumbre, para cortar las flores del romero, para oler la hierba o el café recién molido y escuchar a las golondrinas reclamando tiranas el alimento desde sus nidos, o a Eve Cassidy rasgando los acordes de Autumn Leaves. A cambio de la tierra mojada que deja la tormenta perfumando la tarde, renunciaré al nombre de Calvin Klein y de Chanel, cuyo aroma me ha costado un tiempo tan precioso de mirar el mar escudriñando el horizonte a la espera del regalo de una pirueta que los delfines me ofrecerían en su ruta hacia el norte. Un tiempo indispensable para mirar las nubes disipándose sigilosamente, ver las hojas danzar sobre el estanque cuando el viento las arranca de su rama, o asombrarme ante la irritante laboriosidad infatigable de las hormigas. Tiempo para mirar a mi alrededor con estupor, tiempo para unirme a los justos que han de salvar al mundo. Este último verso es un homenaje a Borges, como habéis visto, ¿no? Su poema Los justos, que me parece una maravilla. Bueno, como los míos son muy largos, si quieres, sigue tú, ¿no? Yo quiero leer un poema de la canción de la Guerra de los 30 años, que se lo quiero dedicar a Félix y a Miguel Ángel, que están allá al final, porque sé que este poema a ellos les gustaba. M. Brand se titula: ya no se trata de esperar milagros, aunque Brand arrebate el corazón de la belleza. Nunca dos fueron uno.
¿Se trata solo de compartir los bordes de la vida al caer? ¿O acaso solo de respirar unidos esta noche, secretos y amarillos como inasibles armónicos rasgando el aire interminable de las sombras? Mas no nos engañemos con una danza húngara, aunque suenen sus ecos desatados. Ya sabes, conocemos los sótanos del sueño, el exacto lugar donde partimos. Ya no se trata de esperar milagros, solo de que mis ojos también rozan tu espalda, que tocan fondo cuando bajan la engañosa pendiente de tus ojos. Y sin embargo, cuánto calor no se perdió en el frío de aquella habitación que me dejó sin ti. Allá en la lluvia de una noche cerrada sobre el velo de un parque. Ya sé que nada es tan definitivo como la vida y no es cuestión de olvido. Se trata de llevar ese ritmo contrario que fuerza a los violines hasta perder el miedo, hasta llorar el mundo que acecha en otra parte. Ya no se trata de ser los dos en uno, sino uno en dos, en mil. Que el pasado no existe, amor, aunque busque tal vez nuestra memoria para trepar por ella y enrocarme agotada. La vida es solo transformar la vida, porque todo es más viejo, todo, pero todo es más nuevo, todo a la luz indomable de la historia. Y como este era largo, si quieres poner otro. Bueno, leo yo otro dos y luego tú ya lees uno y acabamos, ¿no? Bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a leer dos poemas que hablan un poco, en este caso, de lo contrario, ¿no? Porque, bueno, a mí hay un tema que siempre me obsesiona mucho y que pienso mucho en él y que escribo mucho sobre él, que son las palabras. Porque las palabras y los hechos no son lo mismo, ¿no? Y muchas veces sin las palabras los hechos no existen. De hecho, acabo de escribir en un poema, que ese no lo voy a leer, que un verso que dice: lo que no se cuenta se sumerge y naufraga en la memoria. Y ha sido un poco inspirado por mi relectura de Corazón tan blanco, que lo leí cuando era jovencilla. Tampoco me dijo mucho, la verdad, Corazón tan blanco, de Javier María. Y ahora que ha sido mi cumpleaños me han regalado esa caja que ha salido, que es el libro, con un tomo de todas las críticas que ha habido sobre ese libro, todas las entrevistas, etcétera, que me parece una maravilla absoluta ese regalo. Y a raíz de eso he releído el libro y me he dado cuenta de algo que antes no me había dado cuenta, y es cómo es la enorme... Es un libro que es una reflexión sobre las palabras y sobre el silencio, o sea, sobre casi uno de los temas que más me interesan a mí, y sin embargo me había pasado desapercibido, ¿no? Hasta el punto de que él dice: callar y hablar son formas de intervenir en el futuro, cosa que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que el silencio en un momento dado puede ser tan importante como la palabra, ¿no? Así que, como es verdad que las palabras igual sirven para desinformar o para manipular, como estamos viendo en este momento de la historia, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero también sirven para lo contrario, para la comprensión o para el acercamiento, etcétera. Os voy a leer un poema en el que reflexiono sobre las palabras en sentido positivo, vamos a decir, y otro sobre las palabras que sirven para incomunicarnos. El primero dice así: palabras silencio para descansar, palabras barco que navegan en mis sueños, palabras libres para levantarme, palabras fuerza en mi devastado corazón, palabras amargas como la distancia, palabras beso que secan mis lágrimas, palabras tiernas como tus labios en mi pelo, palabras luz que iluminan mi destino, palabras risa, entrégame palabras, háblame lejano, poderoso, confidente, acércame tu boca a la esperanza, dame tu voz, amor, para cruzar el puente inexpugnable de la vida. Y el otro dice así. El siguiente se llama Círculo cromático y dice así: quizá cuando dijiste azul quisiste decir tiempo y por eso me apremian tu destino y tu urgencia.
Quizá cuando dijiste blanco quisiste decir frío y por eso me inquietan tu pasión y tu ausencia. Quizá cuando dijiste rojo quisiste decir guerra y por eso me hieren tu coraje y tu asombro. Quizá cuando dijiste negro quisiste decir miedo y por eso me habitan tu deseo y tu angustia. Quizá cuando dijiste verde quisiste decir fin y por eso me faltan tu valor y tu risa. O dijiste amarillo queriendo decir Dios y por eso me niegas. Bueno, pues yo voy a terminar con dos poemitas breves. El primero pertenecen a Soñar con bicicletas, a la última parte que yo se la dediqué al recuerdo de Juan Carlos. El primero, preguntas, se lo quiero dedicar hoy a José Luis, ya que es filósofo. Preguntas. Esto era estoy queriendo recordar nuestras conversaciones de Juan Carlos y mías, siempre con muchas preguntas, que se quedaban con muchas preguntas. Y un día pensé, tengo que escribir un poema sobre esas preguntas. Y preguntas. La vida, preguntas interminables que tantas veces crecieron en tu boca. Naturaleza o historia, por ejemplo. ¿Es el niño el padre del hombre? La mujer que olvidó Rousseau, que ignoró Freud, ¿quién la detuvo ayer? ¿Quién la detiene hoy? Tan amante, tan lúcida, tan diaria, nadando río arriba, ¿quién puede detenerla ya? Hombre y mujer y hombre, traerán al fin juntos el viento fuerte, el agua brava que abrirá los valles. Crecerán las semillas de otra historia. Vivir, ese maravilloso río de que gozamos, pesa más que su estrecho margen. La vida, preguntas vacilantes, malditas unas, memorables las otras, todas sin terminar, mirando hacia el mañana. Otra pregunta, ¿dónde me esperas? Y el siguiente es otro poema raro que se titula Huellas, que lo escribí, no lo voy a explicar porque lo explica el poema. Se titula Huellas y lleva una cita de un cantante que a mí me gusta mucho, de Léo Ferré, francés, Avec le temps, con el tiempo. Guardo 4 billetes de tren, 2 más 2, ida y vuelta, tú y yo. Granada-Madrid, 17 de abril de 2012. Puerta de Atocha, Madrid-Granada, 20 de abril. Billetes caducados, picados por el revisor. Fin del viaje. Hoy los recuperé entre viejos papeles. Tiempo de ayer. Adiós, amor. Duele mirarlos. Se quedaron aquí como mudos testigos de lo que nunca vuelve. Gracias. Bueno, pues quizá el momento de plantear alguna pregunta. O comentario. ¿Yo puedo plantear una? Claro. La publicación. Había aludido ambas a las dificultades para publicar. Publicar y publicar fuera de Granada. Yo quisiera que hablarais, si os apetece, un poco más sobre eso. Publicar, la publicación, dificultades. ¿Por qué era difícil de publicar? Claro. Bueno, las dificultades de publicar han sido muchas las que yo he tenido. En principio, los libros yo publiqué cuando todavía las instituciones dedicaban un dinero a publicaciones, hoy cada vez menos. Yo publiqué mis primeros libros todos en Granada, y en instituciones, porque si no era conocida, no me publicaban las editoriales.
La publicación, sí, los premios te abren un poquito de camino y también pues la constancia, ¿no? Yo últimamente no tengo problemas para publicar porque como ya me dieron el premio nacional, pues si quiero publicar, tengo sitios para publicar, ¿no? Pero a mí me ha costado mucho trabajo publicar muchas veces. Y empecé a publicar fuera de Granada con premios, presentándome a premios. Es como se suele hacer, presentándote a premios. Pero bueno, ya llega un momento en que eres un poco conocida y ya te abres camino y entonces sí puedes publicar. Yo creo que hoy las instituciones no ayudan, pero hoy sí hay muchas editoriales que, yo qué sé, hay otras maneras de publicar. Yo creo que tienen más facilidad ahora, ¿no? Autopublicación. Me parece que hay más facilidad para publicar ahora que en mi tiempo. En mi tiempo, si no era porque una institución te publicaba, que no había manera de publicar porque era caro y tú no podías costearte una publicación. Pues yo pienso, mira, en nuestra época autopublicarse era una vergüenza. O sea, nadie se iba a autopublicar su propio libro porque eso era como, soy tan malo que nadie me quiere publicar y me autopublico yo. Nadie se autopublicaba, ¿no? No, en nuestra época no. Hoy, sin embargo, es completamente distinto. Yo veo que hoy la autopublicación es una opción más, muy interesante además, por cierto, porque la verdad que luego, al final, tu libro se mueve si lo mueves tú. Y si no, prácticamente no se mueve. No sé si se moverá, pero mira, por ejemplo, bueno, voy a contar un poquito mi trayectoria de publicación porque es muy curiosa, ¿no? Yo, cuando en los años, en el 80 y algo, ¿no? Muy poco, en el 80 y muy poco, pues ya presenté este libro, Plaza de Abastos, creo que no estaba completo todavía, pero casi completo, lo presenté a un premio y lo gané, y se suponía que en ese premio iba unido el hecho de que se publicase, pero luego no se publicó y como yo era bastante joven me molestó muchísimo, me pillé una rabieta infantil y dije que nunca jamás publicaría ese libro, que la verdad que luego he tenido alguna oportunidad de publicarlo y nunca he querido publicarlo porque yo decía que iba a ser mi libro póstumo. Y bueno, un libro curioso porque se presentó antes de publicarse. Sí, es verdad. En aquella época lo presentó Juan Carlos. Sí, ganó el premio. Me hicieron un programa en Poesía 70, que era un programa que llevaba Juan de Losa, que era una maravilla. Y luego, digamos que como que la culminación de ese programa y la presentación de ese programa era la presentación del libro por parte de Juan Carlos Rodríguez. O sea, fíjate, para una chica joven que estaba recién llegada a la universidad, que Juan Carlos Rodríguez le presente su libro, para mí era como el privilegio más absoluto. De hecho, lo sigue siendo. De hecho, ahora, cuando se ha publicado, hemos metido el prólogo de aquella presentación que hizo en su momento Juan Carlos Rodríguez, la hemos metido en el libro porque yo la considero una joya absoluta. Muy bonita era la presentación. Pero bueno, ahí quedó la cosa y entonces he tenido siempre mucho rechazo a la publicación. Y tampoco me importaba, o sea, no tenía esa necesidad de ser publicada, ¿no? Me gustaba mucho escribir, me sabía leída porque me leía la gente, publicaba en revistas, en plaquettes y a todo el que me pedía mis poemas se los daba. Entonces, como que no estaba en mí esa necesidad de publicar. Y realmente fue Álvaro Salvador el que en el 2018 me dijo, mira, Teresa, ya está bien que sea famosa, vamos a decir, que todo el mundo sepa quién es Teresa Gómez, no tengas ningún libro publicado. Venga, dame tu libro que se lo vamos a dar a Vandalia. Y como Vandalia me parecía una editorial tan maravillosa y me lo sigue pareciendo, pues dije, venga, vale, pues te lo doy. Pero no le di Plaza de Abastos, le di el siguiente. Y bueno, como ya esa experiencia fue estupenda, me trataron genial, me sentí muy feliz de tener mi libro publicado, de poder regalárselo a mi amigo y todo eso, pues ya... Cuando me hablaron de la posibilidad de, con motivo del 40 aniversario de la otra sentimentalidad, sacar pues me pareció bien. Ya ha dejado de ser mi libro póstumo, he perdido esa anécdota, pero bueno. Lo sacaste del cajón. Pero es verdad pero la verdad que publicar a mí me parece muy difícil, porque lo que dice Ángeles de los premios, sí,
los premios. Es que personalmente no creo mucho en los premios. O sea, no, te digo que... creo que es muy difícil. Lo que he el dicho es tema que de los antiguamente la única solución era... yo también presentarte al premio, ahora que te lo den o no te lo den, Por ya eso, eso es más difícil. Por eso que sí, pero la solución es que si presentarte quieres premio. publicar es mejor que busques otros caminos, porque como estás esperando a que te den un premio, entonces te pasará como a mí, que no publicará, que se quedará ahí años y años y años, creo. Bueno. Yo tengo dos preguntillas. Tengo varias, pero voy a intentar sintetizarlas en dos. Una primero, digamos, atendiendo un poco al título de toda la exposición, del taller que ha hecho Joana, que es un poco repensar la relación entre mujer y la sentimentalidad. ¿Cuál crees que ha sido, digamos, el peso específico o la innovación que ha habido, no tanto en lo formal, sino quizá también en lo estructural y lo ideológico, a la hora de pensar qué significante es mujer y todo lo que tradición lleva, respecto, por ejemplo, a la poesía anterior, inminentemente anterior, por ejemplo, pienso en la estructura, a lo mejor, los novísimos, ¿no? Ana María Moix. ¿Cuáles crees que son las diferencias profundas que hay ahí a la hora de pensar toda la relación de la mujer con la literatura y con la poesía, y cómo eso a lo mejor se plasma, ¿no?, en la escritura? Bueno, Ana María, tengo que decir que uno de mis poemas favoritos de la historia de la poesía es de Ana María Moix, que es Palabras, que incluso he pensado que uno de sus versos va a ser mi epitafio. Me parece un poema maravilloso, que Mañana se llama, que por cierto musicado por Silvia Pérez Cruz de la manera más maravillosa. Mira, yo creo que la aportación que hicimos las mujeres de la otra sentimentalidad a la poesía es la misma que hicieron los hombres, porque como tal aportación de mujeres, efectivamente nosotros nos sumamos a una tradición de mujeres que ya estaban abriendo caminos y aportando una lucha para la visibilización, vamos a decir, ¿no? Entonces, nosotras sencillamente nos sumamos a esa lucha de seguir sacando nombres también, no solo los nuestros, ¿no?, sino también de reivindicar a esas mujeres que estaban siendo nuestras maestras también. Y a lo mejor la mayor aportación, la más específica, fue la misma que pudieran hacer los hombres, ¿no? O sea, la de recuestionar un poco todos los planteamientos poéticos, la de intentar hacer esa poesía con un lenguaje, una poesía muy cuidada, creo, ¿no? Muy cuidada, muy clásica, ¿no? Muy rítmica, muy medida, con muchas imágenes poéticas, pero con el lenguaje cotidiano. O sea, una poesía que creo que puede llegar a cualquiera. Bueno, aunque algunas veces me dicen que mi poesía no se entiende nada. Digo, no sé, a mí me parece muy clara, ¿no? Pero yo creo que fue esa, ¿no? La misma que hicieron nuestros compañeros hombres, en ese sentido de poesía, ¿no? De poético. ¿Quieres decir algo? No, lo que has dicho me parece estupendo. En realidad se desafía un cierto orden ideológico previo también, porque se reivindica ya no solo como femenino la ternura y otra serie de elementos que en el imaginario cultural occidental han estado asociados con el ámbito de lo privado, de lo femenino, y en una posición de no estar. Entonces, claro, es cierto que también a lo mejor en general en todo el grupo se produce esa reivindicación de ese espacio. En ese sentido casi me parece más atrevido, vamos a decir, lo de los hombres, porque efectivamente la ternura era una forma de resistencia, ¿no? Y la ternura se ha asociado más frecuentemente con la mujer que con el hombre. Sin embargo, para nuestra generación la ternura fue realmente una forma de análisis y una forma de resistencia, ¿no? Y ya la segunda pregunta, para concluir, viendo un poco lo que se había hecho antes, aunque a lo mejor esto sea complicado para situar, pero ahora mismo me imagino que os enmarcáis un poco en lo que sería la poesía de la experiencia, entiendo, por cierta cercanía, a lo mejor estructural, formal, temática. ¿Qué creéis que es, por ejemplo, lo que se pierde entre la sentimentalidad y la poesía de la experiencia, y qué creéis que es lo que se va, o qué persiste? Pues se pierde, yo creo que se pierde bastante de la primera intención que tuvo la autosentimentalidad, pero bueno, se ha ganado en el sentido de que se ha extendido por toda España y
se ha digamos, perdido las cosas más, las aristas más difíciles, lo que resultaba más árido para el sistema en el que vivimos, y se ha suavizado todo lo que nosotros queríamos hacer, pero se ha extendido más y ha estado bien, ¿no? Pero a mí no me gusta que me encasillen ni en la experiencia, ni en esto, ni en lo otro. O sea, es que yo creo que poesía no es de experiencia. ¿Qué poesía no sale de la experiencia? Incluso la metafísica, pues también sale de la experiencia. Toda poesía viene de la experiencia, de un tipo u otro de experiencia. Por eso yo, lo de que me sitúen en la poesía de la experiencia, bueno, pues no digo que no, porque tampoco me voy a poner pero que a mí me da igual. Me parece que son marbetes que utilizan para facilitar la manera de contar las cosas los críticos. Y yo creo que uno de los elementos más fuertes de la personalidad de La otra sentimentalidad fue su sustento teórico en toda la obra de Juan Carlos Rodríguez y de la misma manera su potencia ideológica. Eso creo que la poesía de la experiencia no lo perdió, y sin embargo para mí es una de las señas de identidad fundamental de La otra sentimentalidad. Pero eso se diluyó. Eso se diluyó. Ya Juan Carlos lo dijo él mismo lo dijo en un libro que publicó en Renacimiento sobre la autosentimentalidad, que se había diluido toda la primera intención de la autosentimentalidad. Y luego otra cosa para mí muy importante es que nuestros maestros, o sea, nosotros éramos muy respetuosos con nuestros maestros clásicos. O sea, Góngora está detrás de casi todos nosotros, Machado está detrás de casi todos nosotros. O sea, tenemos una formación muy clásica a la que respetamos mucho. También eso me parece que la poesía de la experiencia no lo tiene. Tiene ese componente de, digamos, amor por la poesía clásica, no la noto por lo menos, ¿no? Son las dos cosas así por las cuales yo tampoco me siento exactamente como una poeta de la experiencia, ¿no? La verdad. Fueron convirtiendo en una gran inspiración para su obra. Y me pregunto si quizá ustedes, las mujeres de La otra sentimentalidad, han tenido también un papel a la hora de hacer prevalecer esas nuevas referentes e introducirlas como parte de los referentes de la propia creación de la generación. Y luego también, como pregunta aparte, también me ha resultado curioso lo que ha dicho antes de que, bueno, que pensaban que la poesía podía cambiar el mundo, ¿no? Si esa idea ha cambiado, se ha matizado, y por qué y de qué manera. Pues ya se me ha olvidado la primera, lo de cambiar el mundo. Yo creo que la poesía no ha cambiado el mundo. Pero bueno, que es bueno que se escriba poesía y que se lea y que a lo mejor alguna vez influye de alguna manera puede influir, porque influye en los que la leen, ¿no? Pero tanto como cambiar el mundo es mucho decir, porque el mundo parece que va cada vez peor por muchos poemas que escribamos. Es que también es muy importante el momento en el que nosotras empezamos a escribir poesías, que fue el 80, bueno, y tú antes, tú a lo mejor en el 75, ¿o no? Bueno, yo escribía antes, pero no escribía a fondo porque tuve 3 hijos, o sea que yo estuve también de madre. Claro. Yo tengo una vida oculta que llamo. Bueno, todos tenemos una vida oculta porque de la poesía no se vive. Pero el tiempo de vida oculta... Eso, apuntaron, lo de la poesía no se vive. Pero escúchame, si tienes 3 niños, tienes que tener 10 años de vida oculta. Porque no hay manera... 3 niños seguidos, uno detrás de otro. Yo iba con los 2, con uno en el carro y 2 al lado. Tuve un tiempo apartada. Bueno, pero lo que quería yo comentar es que llegamos a la universidad. Voy a hablar de mí. Yo llegué a la universidad en el 80
¿Y qué me encontré en el 80? Que acababa esta sociedad de salir del franquismo y por tanto se creía que todo era posible, que no solo los poetas, todo el mundo nos creíamos que había acabado un tiempo oscuro, había acabado un tiempo clerical, represivo, etcétera, etcétera, y que nosotros, los jóvenes de entonces, íbamos a construir un mundo muchísimo mejor. Eso no lo hemos conseguido para nada, como sabes. Entonces se impuso la movida, ¿te acuerdas? Era la movida. Pero yo me acuerdo que Juan Carlos decía, esto no es el camino, estáis equivocados, no es el camino, no vais a llegar a ningún sitio. Se daba cuenta de que era una ilusión que teníamos, claro, porque cuando cayó el franquismo, pues no había más remedio que tener mucha ilusión, porque claro, aquello había sido muy represivo y llegó un tiempo mucho más abierto. Pero, bueno. Pues eso, que nuestro momento histórico nos invitaba a eso, no a nosotros los poetas, sino a todo el mundo, invitaba a tener mucha esperanza. Claro, eso las generaciones posteriores lo habéis perdido totalmente, porque ahora ya sabemos que la esperanza es... hay que rebajarla, ¿no? Esperemos que seamos capaces a la larga de hacer un mundo mejor, pero así tan rápido como nosotros habíamos pensado. O sea, si yo cuando tenía 18 años alguien me hubiese dicho que el mundo de hoy en día iba a ser tan tremendamente consumista, capitalista, injusto, desigual, etcétera, hubiera dicho que seguro que no. Seguro que no. O sea, yo por lo menos estaba totalmente convencida de que nosotros íbamos a hacer un mundo mejor. Eso ya creo que ninguna generación posterior ha tenido esa idea de partida, digamos, ¿no? Pero bueno, quiero decir, para mantener un poco la esperanza, una frase que tengo aquí apuntada de Margaret Atwood, por si alguien me preguntaba si la poesía puede cambiar el mundo, precisamente. Y la frase dice: el arte tiene la capacidad de cambiar a las personas y las personas tienen la capacidad de cambiar al mundo. Y en eso sí que creo totalmente. Ahí nos podemos quedar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues tal vez que llega el momento de ir cerrando esta mañana de casi 4 horas de trabajo por parte de nuestra compañera Joana Grulla, que se suman a las muchas horas de trabajo de preparación de este aula de creatividad, y yo creo que una sesión de entrevista absolutamente lograda. Y lo digo sin ninguna retórica. Estamos en un espacio académico y quien ha asistido a esta entrevista, se ha visto en las últimas preguntas y respuestas, ha aprendido claramente algo. Entre la poesía que comenzaron a practicar y amar Ángeles Mora y Teresa Gómez y la poesía que se hace hoy, hay un hiato, hay una diferencia. Es una poesía que ha perdido tensión teórica, gracias a ello ha ganado extensión de público, pero a un precio. Góngora ya no es el referente, el eje estructurador de la obra de Juan Carlos Rodríguez queda más diluido y, por supuesto, no es capaz de insertarse en formas de enfrentamiento con la realidad, pienso en la militancia política, que exigen precisamente mucho coraje y mucha distancia respecto a las demandas del aire de nuestro tiempo. Creo que eso, si yo he entendido bien, yo creo que eso es algo que ha quedado meridianamente claro hoy y que hará que esta entrevista pues la volvamos a ver, nuestro compañero la está grabando, y volvamos a discutir sobre ella. Así que muchas gracias por mejorar la Facultad de Filosofía y Letras y muchas gracias por vuestra presencia hoy. Muchas gracias. Gracias a vosotros.